Bueno, vamos a empezar con el caso. Se trata de una mujer de 60 años que presenta bastante tos seca, dolor de garganta y fiebre como motivo de consulta, y refiere que este cuadro ha estado presente por unos 6 días aproximadamente y ha cuantificado de manera objetiva fiebre de 38 grados asociada a sudoración nocturna. La paciente ha estado en la cuarentena guardada en su finca en Calima y ha estado pues allá haciendo o dedicada a las labores del hogar. Como antecedentes personales importantes, pues tiene SEA de mama tratada con cuadrantectomía, más quimioterapia, más radioterapia, y ha sido tratado con un inhibidor de la aromatasa. Y otro antecedente importante y relevante para el caso es que fue tabaquista hasta hace aproximadamente 10 años. Como imagen inicial les quiero mostrar esta tomografía de tórax en la que vemos múltiples nódulos repartidos de manera aleatoria, todos de ellos subcentimétricos, y algunos de ellos están asociados a un halo de vidrio esmerilado a su alrededor. Si hacemos una reconstrucción en MIPS, pues los vemos un poco más claros y digamos que no tienen un patrón usual, pero asociado a toda la clínica del paciente nos podremos empezar a hacer como una pista de diferenciales. Entonces les quiero hablar de múltiples nódulos pulmonares asociados a vidrio esmerilado. Hablar del signo del halo, pues que es un signo bastante clásico en la radiología, es la presencia de opacidad, que es lo que llamamos en vidrio esmerilado y que rodea un nódulo sólido. La descripción clásica fue hecha por esta, en realidad es una mujer autora, se llama Janet Kuhlman y fue en los años 80 mediados y se asoció directamente en pacientes inmunosuprimidos por un linfoma que presentaban aspergilosis. Histológicamente, pues representa una zona de infarto pulmonar, un nódulo acá en esta muestra macroscópica asociada pues de un área de infarto hemorrágico y con coagulación. Y en cuanto a lo que tenemos como signo radiológico, su rendimiento es bastante inespecífico, pero lo que sí sabemos es que sugiere una actividad inflamatoria con hemorragia o con extensión tumoral de la lesión. Para introducir el caso, pues les quiero mostrar este estudio que se llevó a cabo los últimos 2 años y está pues en internet, todavía no ha sido publicado en su forma full, pero está como el preaprobado. Y se trata pues de una revisión sistemática con metaanálisis en la que se reunieron bastantes estudios y el objetivo de ellos era mirar cuáles eran las etiologías más comunes del vidrio esmerilado desde la parte infecciosa y cuál era el rendimiento diagnóstico como tal del signo para infecciones por hongos. Pues esta es la tabla de diagnósticos diferenciales que ellos encontraron en todos los estudios que revisaron. Muchos de ellos obviamente tuvieron que salir por cuestiones metodológicas, pero lo que les quiero resaltar acá es que hay una alta variabilidad de diagnósticos y definitivamente pues nos encontramos con un signo que no nos dice mucho. Haciendo pues como un resumen, ellos dividen los grupos de estudio en inmunosuprimidos e inmunocompetentes. Dentro de los inmunosuprimidos definitivamente las infecciones fúngicas invasivas son los más comunes. La aspergilosis pulmonar invasiva se lleva al primer lugar, seguido por mucor, que es una infección mucho más agresiva pero menos frecuente, y en segundo y tercer lugar las infecciones por neumonía viral y fúngicas diferentes a mohos. Dentro de los inmunocompetentes, la etiología infecciosa más común fue el criptococo con un 40% y seguido nuevamente de la aspergilosis. Importante recalcar acá que no les he mencionado es que en esta revisión sistemática se incluyeron estudios publicados en Sudamérica, en Brasil, que digamos que representa un poco pues como nuestro medio. Y la gran conclusión a la que se llegó acá es que definitivamente no nos sirve mucho para reducir la lista de diagnósticos diferenciales, excepto en el caso en que estamos al frente de un paciente inmunosuprimido, donde sí tiene una alta especificidad, sin embargo, una alta especificidad para el diagnóstico de infección fúngica invasiva. Sin embargo, su ausencia no descarta la presencia de la infección. En este otro estudio, pues que es como más pequeño, mucho más pequeño, y es local, es de Brasil, nuevamente las etiologías más comunes fueron en los inmunocompetentes, neoplasias primarias del pulmón, y en los inmunocomprometidos aspergilosis, seguido pues como de otros tipos de infecciones, perdón, de neoplasias primarias y de metástasis. Dentro de esta tabla, algo que ellos encontraron y que me pareció bastante interesante es el hecho de que cuando uno encuentra múltiples nódulos asociados a vidrio esmerilado, acá vemos pues como el número de lesiones mayor a 1, nos damos cuenta que el rendimiento, perdón, la asociación se hace mucho más con pacientes inmunocomprometidos que con pacientes inmunocompetentes.
Eso quiere decir pues que podemos nosotros estrechar nuestros diferenciales cuando nos encontramos ante un paciente que presenta múltiples nódulos con virus Merila. Y esos mismos autores de ese estudio brasilero mencionaban este otro estudio donde querían extrapolar una manera en la que estos autores propusieron una manera de diferenciar neumonía de organización de infecciones fúngicas invasivas, a pesar de que eso se trataba del signo del halo reverso. Ellos lo que proponían era medir el grosor de la parte sólida del signo, pues tiende a ser mucho mayor en etiologías fúngicas invasivas que en neumonías de organización, y digamos que ha tenido consistencia en varios estudios que se ha repetido y ha demostrado lo mismo. Entonces, pues sería pues como un buen punto de investigar. Para mostrar algunos diferenciales que presentan este signo, pues se trata de un paciente con antecedente personal de carcinoma de tiroides desde hace 4 años, fue tratado con tiroidectomía y yodo radioactivo, pero ahora consulta por episodios de tos con algo de hemoptisis. Y en la imagen pues nos encontramos, todo esto de la institución, nos encontramos con una lesión única, de bordes muy bien definidos y asociada a un halo de virus merilado, que es pues como bastante marcado, y esas lesiones se encuentran en los lóbulos basales, en los segmentos basales del lóbulo inferior izquierdo. Los nódulos tumorales con halo, generalmente, a diferencia pues de las infecciones, el halo representa una zona de infiltración y tienden a ocurrir más común en periferia y bases. La morfología, pues acá es un hallazgo semiológico que puede ser valioso, tiende a ser bastante redonda y muy bien definida, y pues tenemos que recordar que hay 2 tipos de expansión tumoral en el pulmón, una infiltrativa, que hace referencia pues como a toda la invasión vascular destructiva que se lleva a la organización normal de la arquitectura pulmonar, y otra lepídica, que es aquella que ocurre a través de las paredes del alveolo y no distorsiona la arquitectura normal. De esos tumores que tienen invasión lipídica, pues el carcinoma broncoalveolar y los adenocarcinomas del tracto gastrointestinal que hacen metástasis a pulmón son los más comunes, y en estos casos pues el halo no hace referencia a esa zona de sangrado, sino a un engrosamiento de la pared alveolar. En el caso pues de la imagen que les traigo, eso es un carcinoma broncoalveolar, y para mencionarles acá las metástasis hemorrágicas que casi siempre que llegan a pulmón se asocian a un signo del halo, son el angiosarcoma, el sarcoma de Kaposi, el coriocarcinoma y el melanoma. Les señalo en rojo el coriocarcinoma porque es la malignidad que más pretende pues como dañar toda la parte vascular, y en el caso, este caso sacado de la literatura, se trata pues de múltiples lesiones nodulares que tienden a confluir en la parte dependiente del pulmón derecho, y ese paciente murió por una hemoptisis masiva súbita. Otro caso de diagnóstico diferencial es un paciente con antecedente personal de linfoma Hodgkin tipo esclerosis nodular en protocolo para trasplante y consulta por malestar general y fiebre. Pues en la imagen, si podemos empezar por la imagen coronal, vemos como en el lóbulo superior derecho hay una imagen cavitada de paredes gruesas, que pues es compatible con una caverna, y asociada a ellas en la periferia de ese lóbulo hay múltiples nódulos rodeados de un halo de virus merilado que tienden a confluir. En cuanto a la aspergilosis angioinvasiva, recordamos pues que es una infección que presenta una alta tasa de mortalidad, especialmente porque generalmente ocurre en pacientes inmunocomprometidos, aunque también puede ocurrir en pacientes inmunocompetentes, y este signo del halo está presente en los estadios iniciales, generalmente durante los primeros 10 días. Luego de eso aparece más dominantemente lo que nosotros conocemos como el signo de la creciente. Pues acá en esta gráfica vemos como en el número, esto es número de horas luego del diagnóstico, predomina siempre el signo del halo, y al correr el tiempo, como el paciente va recuperando su estado inmunológico basal, pues el signo del halo tiende a disminuir y empieza a aparecer el signo de la creciente. En estos casos el halo sí representa una zona de necrosis hemorrágica, y recordar pues que existen otras causas de diagnósticos diferenciales que serían mucor, cándida y criptococo. Mucor es una infección que es mucho más agresiva que aspergillus, y pues siempre la debemos tener en cuenta. Algo interesante que encontré en la literatura es que el halo, la presencia de signo del halo en casos de aspergilosis angioinvasiva, se relaciona a una mejor respuesta al tratamiento y una mejor sobrevida. Pues este es el estudio que se refería pues como tal a esa declaración, y nos damos cuenta acá como los pacientes con condiciones hematológicas que presentan el signo del halo tienen una respuesta de satisfacción al tratamiento mucho mayor, alrededor del 50%, que aquellos que no tienen el halo al inicio en el primer estudio pues radiológico.
Volviendo a nuestro caso, la paciente fue tratada y esos son los hallazgos comparativos respecto a un mes de diferencia. Nos damos cuenta pues que el número, tamaño y tamaño de lesiones ha disminuido, y también ha disminuido la presencia del signo del halo. Igual pues vemos los mismos hallazgos en este corte coronal, y nos damos cuenta cómo las adenomegalias mediastinales han disminuido de tamaño de forma considerable, igualmente lo que soporta pues el diagnóstico de que se trataba de algo infeccioso. El diagnóstico final fue una histoplasmosis pulmonar diseminada. Recordad que es una de las micosis endémica más comunes en toda América, norte, centro y sur. Ocurre por inhalación directa de microconías y tiene múltiples representaciones, dentro de ellas cutáneas, pulmonares y diseminadas. Y definitivamente pues, los factores demográficos son los más importantes a tener en cuenta. Áreas endémicas, algunos deportes como la espeleología, la manipulación de murciélagos o exposición a sus heces. Resulta que la paciente, donde estaba quedándose en la cuarentena en su finca en Calima, pues allá tenía un cobertizo que no había limpiado hace muchos años, y le dio por ir a limpiar el cobertizo y se dio cuenta que había múltiples nidos, por decirlo así, o conglomeraciones de murciélagos en su cobertizo, y haciendo el aseo le cayó guano en la cara. Pues el diagnóstico se hace teniendo en cuenta la historia clínica, una alta exposición a murciélagos, serología positiva y la respuesta al tratamiento. Como puntos claves de la charla, pues recordar que es un signo semiológico poco específico. La primera causa en inmunocompetentes es neoplasia, entonces nunca olvidarnos de eso. La mayor utilidad en inmunocomprometidos es en el diagnóstico de infecciones fúngicas invasivas, y se asocia a un mejor pronóstico siempre que está presente. Y tener en cuenta siempre múltiples diferenciales según el contexto de la paciente o del paciente. Por ejemplo, la toxicidad de medicamentos oncológicos, especialmente la bleomicina, la neumonía por hipersensibilidad y el síndrome de Leffler. Y algunas pues como hallazgos que podrían ser semiológicos de alguna manera para hacer alguna diferenciación de la etiología según solo hallazgos radiológicos. Esta es la bibliografía revisada y muchas gracias.